Bienvenidos al tema relacionado con los esfuerzos en las masas de suelos. Primeramente estaremos hablando del concepto de esfuerzo efectivo y luego veremos la forma en que podemos estimar los esfuerzos en una masa de suelo. Primeramente observemos el gráfico que está abajo, en el cual se muestran partículas individuales de suelo que están en contacto unas con otras. Observamos unas flechas blancas en los contactos y unas flechas negras que están en algunos de los contactos. Las flechas blancas representan los esfuerzos normales entre las partículas y las flechas negras representan los esfuerzos de corte inducidos por esas fuerzas de contacto entre las partículas. Las flechas negras deben existir en todas las zonas en donde hay contactos, solo que no se han puesto todas en este gráfico. Estas fuerzas son las que deberían definir el equilibrio total del suelo. Sin embargo, calcular esas fuerzas a nivel de las partículas es sumamente complicado, debido a que el suelo es un agregado de partículas cuyas formas son variables y cuya posición, de acuerdo con la estructura que tome el suelo, puede variar y tomar muchísimas direcciones. Entonces no es práctico trabajar a ese nivel. Lo que se hace normalmente es que se utiliza un plano horizontal sobre el cual se pone la resultante de todas estas fuerzas que actúan sobre los contactos y esas definen un esfuerzo vertical promedio. Esto es una aproximación porque el plano verdadero debería ser un plano curvo que pase por todos los contactos aproximándose lo más posible a una horizontal. Eso también es sumamente complicado y por eso no se utiliza normalmente. Por supuesto que la simplificación que estamos haciendo pasa a través del área de las partículas de suelo, pero atraviesa también espacios vacíos. En consecuencia, en promedio en general, el valor que se obtiene es aceptado como suficientemente cercano al valor real de lo que sería el esfuerzo vertical en la masa de suelo. Finalmente, para estimar el esfuerzo vertical, lo que debemos conocer es el peso unitario del material y lo multiplicamos por la profundidad a la cual vamos a evaluar el esfuerzo. De esa manera, obtenemos un estimado del esfuerzo total vertical a esa profundidad. De tal manera que, de acuerdo con lo dicho anteriormente, estimamos el esfuerzo total vertical en un punto cualquiera de la masa de suelo, eso quiere decir a una profundidad cualquiera desde la superficie, multiplicando el peso unitario total del suelo por la profundidad a la cual queremos evaluar el esfuerzo. Si el peso unitario es constante, entonces obtenemos una distribución triangular. El peso unitario no necesariamente es constante. Él debe variar un poco con la profundidad, porque a medida que vamos más abajo aumenta el confinamiento. Sin embargo, las variaciones son pequeñas y lo que generalmente se hace es que se toma el promedio del peso unitario en el rango en donde vamos a calcular los esfuerzos, lo tomamos como constante y calculamos los esfuerzos con el peso unitario promedio utilizándolo como una constante. Eso nos describe una distribución triangular como la que tenemos aquí en la parte superior. Ahora bien, si por alguna razón sabemos que el peso unitario en dos secciones diferentes, seguidas una de la otra,
es suficientemente distinto como para que una aproximación por el promedio nos sirva para calcular, lo que hacemos es que dividimos entonces el perfil en dos pedazos. El primero hasta donde llega el primer peso unitario y el segundo hasta donde aplique el segundo peso unitario. Y vamos dibujando desde arriba hasta abajo entonces los valores de los esfuerzos que calculamos con cada uno de esos pesos unitarios. Y fíjense que hay un quiebre en el punto en donde ocurre el cambio de peso unitario. Para hacer el cálculo correcto, los esfuerzos entonces deben acumularse, es decir, el peso unitario al final del primer estrato se va a mantener constante en el segundo estrato y los valores calculados con el nuevo peso unitario a partir de esta nueva profundidad parcial se le aplican entonces al segundo estrato y así tenemos entonces los esfuerzos correspondientes al segundo estrato. Ahora bien, hasta ahora hemos conversado de un suelo que solamente contenía las partículas sólidas, es decir, los espacios vacíos estaban ocupados por aire. De allí que suponemos que el aire no tiene peso en comparación relativa con el peso de las partículas sólidas y por eso utilizábamos para calcular el peso unitario solamente el peso de las partículas sólidas, pero el volumen sí es el volumen completo que las mismas ocupan, no es el volumen que ellas tienen sumándolo individualmente los de cada partícula. Ahora bien, cuando el suelo está lleno de agua o de cualquier otro fluido, tenemos entonces el caso de que el fluido puede transmitir las presiones en cualquier dirección y eso hace que se compense en parte las fuerzas intergranulares debidas a la presión de poros. En consecuencia, muchas de las fuerzas disminuyen y en algunos casos las fuerzas de fricción entre los granos, las fuerzas tangenciales, desaparecen completamente al desaparecer las fuerzas de contacto entre los granos. En este caso, estamos hablando entonces de que hay una disminución de los esfuerzos en cualquiera de los planos que estemos trabajando debido a que tenemos la presión parcial del fluido actuando sobre todas las direcciones. Si tomamos nuevamente la dirección horizontal, entonces calculamos el esfuerzo total, incluyendo ahora en el peso unitario el valor que le aporta el agua. O sea, el peso unitario ahora va a ser mayor que el peso unitario cuando el suelo estaba seco, porque ahora los espacios vacíos están ocupados por el agua. Entonces, al calcular ahora el peso unitario total y multiplicarlo por la profundidad, nos va a dar un esfuerzo que es mayor que el que habíamos calculado antes cuando el suelo estaba seco. Pero en los dos casos, fíjense que hay una diferencia significativa aquí en la definición. En los dos casos, esos pesos unitarios son los pesos unitarios totales, porque en el primer caso el suelo estaba seco, en el segundo caso los espacios intergranulares están ocupados por agua, en consecuencia el peso unitario es mayor que en el primer caso, pero al calcularlos por profundidad, los dos son pesos, los dos dan esfuerzos totales. Solamente que en el primer caso no hay un fluido para restar, en ese caso entonces es particular que el peso unitario, como está seco, da un esfuerzo que también es igual al esfuerzo efectivo. Es decir, cuando el suelo no está ocupado sus espacios vacíos
por fluidos, entonces el esfuerzo que uno calcula es a la vez esfuerzo total y esfuerzo efectivo, porque no hay otro esfuerzo ni otra presión para considerar en el equilibrio. En el segundo caso, sin embargo, es necesario tomar el esfuerzo que se calcula con el peso unitario total y restarle seguidamente la presión de poros obtenida al mismo punto en donde estamos calculando para obtener el esfuerzo efectivo. Eso lo vemos en este gráfico en la parte superior, donde estamos asumiendo que el nivel freático está en la superficie del terreno. O sea, justo donde está la superficie del terreno está el nivel freático. En consecuencia, a la misma profundidad a la que estamos calculando los esfuerzos verticales, también vamos a calcular cuánto es la presión de poro correspondiente. Y como ven, este triángulo que está con un color guayaba corresponde a los esfuerzos totales del suelo, y este otro azul que está acá corresponde a la presión de poro, medidas las dos desde la superficie, al igual que estamos midiendo los esfuerzos. Si restamos entonces de los esfuerzos totales la presión de poros, nos queda el esfuerzo efectivo, que es el esfuerzo que realmente están soportando los granos de suelo a esa profundidad o a cualquiera de ellas intermedia. La ecuación es muy simple, como la acabamos de ver. Es el esfuerzo efectivo vertical es igual a el esfuerzo total vertical menos la presión de poros a la misma profundidad a la que estamos calculando. Como la presión de poros también se calcula con la profundidad y el peso unitario del agua, entonces tenemos que a la profundidad Z multiplicada por el peso unitario del agua, el esfuerzo efectivo vertical es el esfuerzo total menos gamma del agua por la profundidad. Ahora bien, si el nivel freático está a una profundidad Z1, entonces debemos hacer dos cálculos, más o menos similar a lo que ocurría en el caso anterior, en que veíamos que el peso unitario variaba. Entonces tenemos para la primera parte un peso unitario que será igual al peso unitario seco si no hay suficiente capilaridad en el suelo, o a un peso unitario intermedio entre el seco y el total saturado, dependiendo de cuánta capilaridad tiene el suelo y cuánto es la humedad relativa que contienen los poros. Eso hay manera de determinarlos en el laboratorio y lo vamos a ver aquí en clase también más adelante. De tal manera entonces que tenemos la primera distribución de esfuerzos dada por el primer peso unitario, que lo mantenemos entonces constante hasta el fondo. Y luego, entonces tenemos la componente del segundo peso unitario, la cual agregamos a partir del valor del esfuerzo que conseguimos al final del primer estrato. Es interesante notar que el peso unitario total de la parte superior de este segundo ejercicio que estamos haciendo puede definirse entonces en función, como les dije, del peso unitario seco del suelo que está en la parte superior, multiplicado por 1 más la humedad del peso, la humedad del suelo en la parte superior. En este caso, el suelo está parcialmente saturado y entonces la saturación es menor que 1. No obstante, el suelo tiene un contenido de humedad relacionado con él. El peso unitario del suelo que está por debajo de el nivel freático
lo asumimos entonces que está totalmente saturado, realmente es posible que no esté totalmente saturado, que tenga burbujas de aire atrapadas, etcétera, porque eso a veces cuesta un poco para que el suelo disuelva las burbujas de aire. Sin embargo, la práctica común es suponer que el suelo que está por debajo del nivel freático está totalmente saturado. Entonces, el peso unitario de la parte inferior es el peso seco del suelo de la parte inferior multiplicado por 1 más la humedad que está presente en la parte inferior, que corresponde al agua que satura todos los poros. Fíjense que como la humedad 1 es menor que la humedad 2, entonces el peso unitario total 1 es menor que el peso unitario total 2. Hasta este momento hemos hablado de los esfuerzos verticales, que son los más fáciles de calcular y que, como vimos, corresponden entonces al producto del peso unitario correspondiente por la profundidad, al cual, si hay fluido presente, se le debe restar entonces el valor de la presión de poros causada por el fluido. Eso nos da el esfuerzo efectivo vertical. Para el esfuerzo efectivo horizontal, tenemos entonces que tomar en consideración que los esfuerzos en un material que es elástico e isotrópico no son iguales a los de un fluido. El fluido transmite las presiones, como dijimos, iguales en todas direcciones. Los materiales elásticos e isotrópicos tienen los esfuerzos en la dirección principal, en una de las direcciones principales mayor que en la otra dirección principal. Es decir, si estamos en una condición natural, el esfuerzo vertical es un esfuerzo principal y el esfuerzo horizontal es el otro esfuerzo principal, porque los dos son ortogonales. En este caso, es necesario utilizar un factor que permite calcular la proporcionalidad entre los esfuerzos verticales y los esfuerzos horizontales para masas de suelo. Ese factor se le conoce como K sub 0, que es el coeficiente de presión lateral en reposo y aplica solamente para los esfuerzos efectivos. Es decir, una vez que usted calcule los esfuerzos efectivos verticales, pueden multiplicarlos por el valor del coeficiente de presión en reposo y obtiene el esfuerzo horizontal correspondiente. No se permite calcular con los esfuerzos totales los esfuerzos horizontales. El único caso donde eso aplicaría sería en una condición en que el suelo está seco, porque como ya vimos, en ese caso los esfuerzos totales y los esfuerzos efectivos son iguales porque no hay fluido. Pero toda vez que haya un fluido dentro del suelo, para poder calcular los esfuerzos horizontales, es necesario calcular los esfuerzos efectivos verticales primero y a partir de ellos calcular los esfuerzos horizontales efectivos. Y si se necesitara el esfuerzo total horizontal, por alguna razón, para cualquier cálculo que usted quiera hacer, entonces el procedimiento es calcular primero el esfuerzo efectivo horizontal y luego agregarle la presión de poros, porque sabemos que la presión de poros es igual en todas direcciones. Entonces la presión de poros vertical es la misma presión de poros horizontal y lo que tiene que hacer es sumar el esfuerzo horizontal que se acaba de calcular efectivo, sumarle la presión de poros y eso nos da el esfuerzo total horizontal.
Simplemente para su curiosidad en este momento, les vamos a adelantar que el coeficiente de presión lateral en reposo K sub 0 es igual a 1 menos el seno de phi, en donde el seno de phi es el ángulo de fricción interna del material, cuya definición la vamos a ver más adelante cuando hablemos del círculo de Mohr y de el estado de esfuerzos en el suelo. Vamos a definir ahora lo que se denomina la relación de sobreconsolidación en el suelo. La relación de sobreconsolidación no es más que una forma de indicar que el suelo en algún momento ha soportado un esfuerzo mayor que el que tiene actualmente. Si el suelo nunca ha soportado un esfuerzo mayor que el que tiene actualmente, entonces se dice que el suelo está normalmente consolidado y el esfuerzo que él tiene en este momento, tanto vertical como horizontal, son los mayores esfuerzos que él ha soportado en alguna parte de su historia durante todo el proceso geológico. Estos son los esfuerzos mayores que el suelo ha soportado. Pero supongamos, por ejemplo, que en una zona empezó a haber erosión en algún lado y depositación en otro. En la zona en donde había depositación, a medida que aumenta el espesor del depósito adicional que le está llegando al suelo, al sitio en donde estamos, fíjense que el esfuerzo vertical pasa de sigma B1 a sigma B2. Vamos a suponer que aquí el material es arrastrado por el viento y que no hay nivel freático. Entonces estamos trabajando en una condición de que en la cual los esfuerzos totales son iguales a los esfuerzos efectivos. Entonces el esfuerzo vertical aumenta de sigma B1 a sigma B2 y entonces como tenemos una condición de esfuerzos totales iguales a los esfuerzos efectivos, al multiplicar por K sub 0, entonces resulta que obtenemos un esfuerzo horizontal 1 en el primer caso y un esfuerzo horizontal 2 en el segundo caso, que vienen de multiplicar K sub 0 por el esfuerzo vertical correspondiente, pero que en este caso sigma B2, o sea, sigma H2, perdón, es mayor que sigma H1, puesto que sigma B2 es mayor que sigma B1, como lo vimos primeramente, tiene más altura ahora de suelos para llegar al mismo sitio. Supongamos que se sigue almacenando material encima y pasamos a una condición 3. En este caso, al igual que en el caso anterior, sigma B ahora es sigma B3, que es mayor que sigma B2 y que sigma B1. Entonces, este es el esfuerzo. En el caso de que el suelo está normalmente consolidado, es el mayor que ha soportado en su historia si la historia se detuviese aquí. Y en este caso, entonces el esfuerzo horizontal viene de multiplicar el esfuerzo efectivo vertical por el coeficiente de presión lateral en reposo y nos da el esfuerzo horizontal. En este caso, nuevamente, el esfuerzo horizontal es mayor que el esfuerzo horizontal que tenía en la condición 2, que a su vez es mayor que el que teníamos en la condición 1, porque ahora el esfuerzo vertical es mayor que la condición 2 y que de la condición 1. Sin embargo, si en algún momento se revierte la dirección de los vientos y comienza ahora a haber erosión a partir del punto 3 y llegamos a un punto que es intermedio entre el punto 2 y el punto 1, o sea, no está entre el punto 2 y el punto 3, sino que baja un poco más y está entre el punto 2 y el punto 1, así como está aquí. Esta es una condición 4 en donde ahora el esfuerzo vertical cambia, porque ahora el peso unitario multiplicado por la profundidad nos da un valor que es menor que sigma B3. Ahora bien, para el caso
en que el material está sobreconsolidado, el esfuerzo efectivo horizontal no cambia. El esfuerzo efectivo horizontal se mantiene igual a sigma H3, que es el máximo que el suelo había soportado en su historia cuando estaba normalmente consolidado. Y esto es uno de los detalles muy importantes que lo llaman la memoria del suelo, la cual quiere decir que a pesar de que disminuye el esfuerzo vertical, el suelo conserva el esfuerzo horizontal y mantiene un estado de confinamiento mayor producto de ese extra de esfuerzo que tiene. Y eso se refleja en el peso unitario, se refleja en la resistencia al corte y en otras propiedades del suelo. Y por eso es necesario poder identificar cuándo el suelo está sobreconsolidado y cuándo no está. Y eso lo vamos a aprender en el transcurso de este curso. Ahora vamos a evaluar cómo se estiman los esfuerzos que actúan sobre el suelo, no solamente en la dirección de los estratos principales o de las direcciones principales cuando estamos en condiciones geostáticas, es decir, cuando el esfuerzo vertical es el esfuerzo principal mayor y el esfuerzo horizontal es el esfuerzo principal menor, sino que una vez que cargamos el suelo con cualquier elemento externo, podemos entonces calcular cuáles son los esfuerzos que se incrementan en la masa de suelo en cualquier dirección. Como recordarán, si conocemos los esfuerzos principales, entonces la suma de los esfuerzos principales y el promedio de esa suma nos da la posición del centro del círculo de Moore, mientras que la diferencia dividida entre dos de esos dos esfuerzos nos da el radio del círculo de Moore. Dependiendo del valor del ángulo con la horizontal de un plano sobre el cual querramos calcular los esfuerzos, los mismos se obtienen entonces con la dirección del plano, proyectándola de forma adecuada en este círculo de Moore. No obstante, hay un método más simple, que es el que vamos a utilizar. Este método consiste en ubicar un punto que se llama el origen de planos a partir de unos esfuerzos conocidos que actúan sobre un plano de dirección conocida. Por ejemplo, si en el caso que estamos estudiando sabemos que el esfuerzo principal mayor es el vertical y el esfuerzo principal mayor, principal menor es el horizontal, entonces conocemos que el esfuerzo principal mayor actúa sobre un plano horizontal. Entonces, por el punto en donde conocemos que está el valor del esfuerzo principal mayor, trazamos una línea horizontal donde esa línea vuelve a cortar al círculo de Moore. Allí está el origen de planos y lo verificamos porque como ese es el punto también en donde actúa el esfuerzo principal menor, el valor del esfuerzo principal menor, él actúa sobre un plano vertical y coincide entonces que define ese punto cuando es tangente aquí como el origen de planos. De esa manera entonces, si nosotros desde el origen de planos trazamos un plano con la inclinación del ángulo que describe el plano sobre el cual queremos calcular los esfuerzos, entonces el valor de teta aquí lo pasamos desde el origen de planos y en el momento en donde él corta, el punto donde él corta al círculo de Moore, entonces se obtienen los valores de los esfuerzos que actúan sobre ese plano. En este caso es este valor y este valor. Veamos este ejemplo en donde tenemos
un esfuerzo vertical. Recuerden que donde actúan los planos principales, los esfuerzos principales, en esos planos no hay esfuerzo cortante. Los esfuerzos cortantes están en todos los otros planos que atraviesan cualquier punto sobre el cual querramos estimar los valores de los esfuerzos. Entonces, si tenemos una condición como la que tenemos aquí, donde este es un esfuerzo principal y este es otro esfuerzo principal, pero noten que en este caso el horizontal es mayor que el vertical. Entonces, en este caso, el esfuerzo horizontal es el esfuerzo principal mayor y el esfuerzo vertical es el esfuerzo principal menor. Si dibujamos el círculo de Moore, tenemos entonces, con estos valores que tenemos aquí, el centro del círculo de Moore está en 40 más 60 entre 2, está en 30, de hecho está aquí, y 40 menos 20 es 20 entre 2 da 10, y ese es el valor del radio del círculo de Moore. Cada una de estas líneas, de estos cuadritos, vale 5. Entonces, tenemos 10, 20, 30, está ubicado el centro del círculo de Moore, y tenemos el valor de 10 para ambos lados, y describimos el círculo. Ahora bien, se nos pide que calculemos el valor de los esfuerzos en este plano beta. Lo que tenemos que hacer primero es buscar el origen de plano. Sabemos que el esfuerzo principal mayor, que es este, actúa sobre un plano vertical y que el esfuerzo principal menor actúa sobre un plano horizontal. Entonces, si conocemos el esfuerzo principal menor, que es este, y por él trazamos una dirección paralela a la dirección del plano donde él actúa, entonces vemos que corta al círculo de Moore en este otro lado y ese es el origen de planos. Lo verificamos con el esfuerzo principal mayor. El esfuerzo principal mayor en este caso actúa sobre un plano vertical. De hecho, entonces, al trazar un plano vertical acá, obtenemos el origen de plano en este mismo punto. Entonces, luego lo que hacemos es trazar una dirección paralela al plano que queremos buscar a partir del origen de plano, y en donde esa dirección corta al círculo de Moore, en el otro extremo, ese es el punto que describe el valor de los esfuerzos que actúan sobre ese plano. Aquí se muestran soluciones alternativas, pero no nos vamos a ocupar de ellas. Ustedes las tienen allí por si acaso les interesa conocerlas. Entonces, repitiendo, el esfuerzo principal mayor está, en este caso, en la dirección horizontal y actúa sobre un plano vertical. Eso nos da que al trazar una paralela al plano donde actúa, que en este caso es 40, el esfuerzo principal mayor, que en este caso es 40, trazamos una paralela que es una vertical por ese punto y nos da el origen de plano. Lo verificamos con el esfuerzo principal menor, en este caso es 20, pero actúa sobre un plano horizontal. Si hacemos una dirección horizontal a partir de ese punto, donde vuelve a cortar al círculo de Moore, es el origen de plano, y como lo ven, coincide con el otro. Entonces, este es el origen de plano, está verificado, y para calcular entonces el esfuerzo que actúa normal y tangencial sobre este plano beta que tiene 30 grados, lo que hacemos es trazar una paralela a ese plano con un ángulo de 30 grados con la horizontal, partiendo del origen de planos. Noten que el valor 8,7 es negativo porque está en la dirección negativa del eje del esfuerzo cortante. ¿Cómo se determina cuando tenemos sobre un plano, como en este caso, que nos dan un par de valores? Conocemos el esfuerzo principal, el esfuerzo normal, perdón, al plano, y el esfuerzo cortante en ese plano.
Lo mismo que en este otro plano, conocemos su esfuerzo normal, conocemos su esfuerzo cortante, que los dos esfuerzos constantes tienen el mismo valor por equilibrio, pero los esfuerzos normales pueden ser distintos. En este caso tenemos que tener una notación para saber cuál es el positivo y cuál es el negativo. Para los esfuerzos cortantes, la dirección en sentido contrario a las agujas del reloj son los positivos y los que actúan en sentido de las agujas del reloj son negativos. De manera que este par de valores de 50 de valor de esfuerzo normal al plano y 50 en sentido tangencial nos definen un punto que es más 50 y más 50. Dibujamos ese punto, este valor es 50 aquí y este es 50 acá, y aquí está dibujado el punto más 50 más 50. En este caso no está mostrada toda la escala, pero sabemos que esto vale 29,3 y esto vale 170,7, una medida un poco fuera de lo estándar, pero interpolando entonces nos da que este punto es el 50-50. Fíjense que no hemos dibujado más nada, solamente conocemos la escala y conocemos este valor que es más 50 más 50. El otro valor, entonces dibujamos 150, que es este valor que está acá, con menos 50, que es prácticamente este mismo valor aquí hasta acá, y unimos esos dos puntos y ese es el diámetro del círculo de Moore. Fíjense que no conocíamos los esfuerzos principales, pero conociendo los dos esfuerzos que actúan en dos planos perpendiculares, podemos obtener cuánto es el diámetro del círculo de Moore. Una vez que tenemos el diámetro del círculo de Moore, debemos obtener el origen de planos. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente, conocemos que el punto más 50 actúa sobre el plano horizontal. En ese caso, entonces, trazamos una horizontal desde el punto que define el más 50, una horizontal, y donde vuelve a cortar al círculo de Moore, ahí está el origen de plano. Lo chequeamos con el otro punto, que es el de más 150 menos 50, que es este punto, y sabemos que se actúa sobre un plano vertical. Entonces dibujamos el plano vertical y nos coincide de que los dos cortan en el mismo punto. Entonces estamos verificando que ese es el origen de plano ciertamente. Y para calcular entonces el valor de los esfuerzos normales y tangenciales sobre un plano que forma un ángulo de 10 grados con la vertical, lo que hacemos es que trazamos la vertical que pasa por el origen de planos y dibujamos un plano paralelo entonces a ese plano que tiene esta dirección y donde, y partiendo del origen de planos, donde él vuelve a cortar al círculo de Moore, eso nos da los valores de los esfuerzos, tanto normal como tangencial. En este caso, el normal es más 164, que es este valor que se interpola aquí, y el esfuerzo cortante es este valor que viene desde acá hasta acá, que interpolando entonces con estas medidas que tenemos aquí da menos 23.